Bueno, volvemos de la tanda, ¿no? María Rosa, volvimos de la Muy música, bien. volvemos de un momento íntimo y seguramente una música sensible, ¿no? Para vos. Sí, sí, desde ya. Hay muchos conjuntos muy buenos musicales. Uno que recomiendo siempre es Villadoiro. Después un asturiano, pero que Ajá. musicalizó con mucho talento la música gallega y la poesía gallega. Musicalizó la poesía gallega, perdón, con mucho talento. Es Amancio Prada. Bien, Tiene, tomamos sí, nota. muy recomendable, musicalizó a Rosalía de Castro y también a cantigas de trovadores, a Claro. muy antiguas, ¿no? Sí, las Canlaico-portuguesas. cantigas de los primeros Sí, inicios sí, ahí de la empezó copla. la poesía Claro, lírica claro. en España, empezó ahí, Exacto. Empezó ahí sí, con las cantigas, con correcto. las cantigas, sí. Sí, sí, exacto, sí, sí. Hay otro tipo de estructura musical también al lado de las cantigas que no recuerdo ahora. Bueno, no sé, por ahí está. Pero las cantigas fueron las iniciales, ¿no? Sí, sí, la poesía trovadoresca peninsular. Sí. Tal cual. Sí, así que no, me recuerdo, tuve que hacer un tributo a la parte inicial y sobre todo, pero ya siglo XVI, Renacimiento, y entonces toqué esa parte como información para San Juan de la Cruz y tuvimos que hacer un Ah, recital, un recital con un sí, sí, guitarrista amigo de poesía y bueno, tocamos López Vega, no, no me sale ahora. Bueno, eh, ay, no me sale, Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Garcilaso, Vega, claro. esa Garcilaso. Junto con San Juan de la Cruz, como exponentes uno de los exponentes del siglo XVI. Y bueno, volvimos un poco a. Yo preparé unas preguntas que tienen que ver con. ¿Sabes que te cuento? No, no quiero ser autorreferencial, cuento esta cosita chiquita nada más sobre mí. Yo he vivido en migración también porque me fui durante 12 años a Mm, España. Y es muy diferente de la inmigración, obviamente, que con todo respeto lo digo, de nuestros abuelos, nuestros padres que vinieron en barco a uno viajar en avión y tener ciertas comodidades, ¿no? Y también de alguna manera, si uno elige por voluntad propia irse o trabajar por un lapso o para siempre, es una sí, forma también de exilio y es una forma también de inmigración, porque uno sufre ciertas cosas dentro de esa sí. elección de vida. Siempre hay pérdidas, son inevitables. Hay ganancias, Exacto. pero hay pérdidas. Y hay una experiencia que yo quiero preguntarte a vos, consultarte como hija de inmigrantes, que me interesa conocer tu opinión, es acerca un poco del estado de inmigración, ¿no? Porque el estado de inmigración, para mí, según yo reflexioné luego de ser Mm, inmigrante en España y también sobre mi familia aquí en Argentina, es como una especie de país propio. Porque también sí, uno abandona bueno, abandona el país sí, anterior y sí, se sí, sumerge en uno, pero no está en un lugar y en otro, está en un lugar elegido por uno que es como una tal especie cual. de zona propia, personal de la entraña, donde uno vive una realidad propia. ¿Qué me contás de todo esto? ¿Cómo lo recibiste de tus No, padres? estoy totalmente de acuerdo, incluso hay uno de mis textos ensayísticos que dice, bueno, nací en un país llamado exilio, porque así lo sentía. Y es algo que se preguntan los personajes de Solo queda saltar, sobre todo Isolina, que es la que llega a una mayor edad y la que vuelve en nombre de la hermana y de ella a España, tal como yo volví a un país donde no había nacido en nombre de mis padres. Y bueno, se pregunta por esa extraña condición de vivir entre dos mundos, porque bueno, ella llega a la Argentina a los 10 años, se casa, se instala en la Argentina y bueno, pero de alguna manera está siempre basculando, ¿no? Entre los dos. Voy a leer un pequeño párrafo, porque yo creo que es la Claro que mejor sí. manera de contestar es con la literatura. En el cuaderno de Isolina, cuando vuelve otra vez a casa, a su casa en la Argentina, piensa y dice así: ¿será la última vez? Por fin aquí se detendrá el vaivén, como un rompecabezas que se arma de golpe. Cuando ya se han perdido las esperanzas de comprender, lo entiendo. Yo soy el vaivén. Cuando me voy, nada dejo, porque todo viaja conmigo. Soy la casa sin anclas. Soy mi propia barca, que cruza los abismos llevando la memoria de todas las orillas. Migramos para sobrevivir, como las libélulas pantala o las mariposas monarca, de la India al África, desde el Canadá hasta México, de un Finisterre al otro.
Bueno, esa es la respuesta que se da a Esolina sobre ese movimiento que constituye su vida y que creo que también constituyó la mía. También dice, escríbelo, regístralo, apúntalo. Eso lo dice Celia, porque se acuerda de, claro. Sí, de lo que le pide su padre en la cárcel, que es fundamental escribir para construir las experiencias. Y esto yo lo creo profundamente, ¿no? Voy a tener, esa frase está por acá. La tengo acá, si querés. Sí, si querés leerla. Permiso, tuyo. Por favor. Nadie sabe, dice, escríbelo, regístralo, apúntalo. Nadie sabe que dentro de un bloque de mármol hay escondido un cuerpo, una cara, unos ojos que miran los tuyos, hasta que lo descubre un escultor. Así es con lo que sientes, con lo que piensas cuando lo ves escrito. Esas cosas, me dijo mi padre, cuando yo tenía los años de Isolina. ¿Llegó a escribirle él en la cárcel algún cuaderno, algún libro donde esté su retrato hecho de palabras? Se preguntaba, ¿no? Se preguntaba Celia, sí. ¿Cuánto dice eso, no? ¿Cuánto dice todo en la escritura? Y las palabras son una casa, nos construyen. Construyen nuestro hábitat y nos construyen a nosotros, a nuestra identidad. ¿Esas palabras fueron tu patria? Sí. Sí, la literatura es una patria, es un lugar en el que vivo, realmente armé una vida en las palabras, es así. Justamente una correlación de lejanías, como es una frase que me encanta, que así definían los poetas de la vanguardia en la Argentina de los años 20, a la metáfora como correlación de lejanías. Y eso se hizo carne en mi vida. Mi vida es eso, una correlación de lejanías. Qué buena frase. Que creó un ser nuevo, un ser nuevo que soy yo y que produje también otros seres que son los libros, además de mis hijos reales, pero bueno, de los libros que no existían. Son seres sin páginas sus hijos, ¿no? Tienen sus páginas, sus capas y capas como todos. También las tienen. Sí. ¿Sabes qué? Pensaba que estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. Estamos alrededor de la misma idea y cómo el lenguaje suplanta. Y como hija de inmigrante seguramente habrás absorbido esa distancia, ¿no? La llevas dentro tuyo, como también la llevo yo. Me parece que eso también ocurre. Y ya hubo un choque lingüístico al empezar la escuela para mí, por ejemplo, ¿no? Yo era hija única todavía, mi hermano nació cuando yo ya empecé la escolarización, hija única en una casa de inmigrantes donde solo entraban en general otros españoles. Entonces, cuando ingresé al colegio, al primer grado, mis compañeras y maestras pensaban que yo acababa de llegar de un barco, porque hablaba como una españolita, cosa que no era tan común. Pero bueno, se tenía la burbuja en la que yo había sido criada esos años. No hubo jardín de infantes, no era tan común en ese momento el jardín de infantes. Yo no fui al jardín de infantes, así que, bueno, cuando me instalé en la escuela, tuve que también instalarme en otra modalidad de la lengua, el dialecto rioplatense, que no era el peninsular, y que tenía otras palabras, otros acentos. Tal cual, porque la lengua de cuna es la que absorbiste en tu casa. En mi caso también yo absorbí el euskera a la par del castellano, y también tenía sus vejes, sus maneras y todo. Evidentemente nosotros no hemos nacido en España, pero sí hemos nacido de padres españoles, y eso también significa una patria dentro de la patria, ¿no? Totalmente. Y es más, cuando publiqué, a ver si lo veo acá este libro, este Bosque de Ojos, es una obra que compila 4 libros de textos poéticos. Yo lo llamo acá microficciones líricas, ahora se usa la palabra microficción y no la de forma en prosa que se empleaba antes. Y me vi obligada a hacerlo, esa especie de epílogo, explicando que en los 2 primeros se usa mucho el tú, como un desdoblamiento subjetivo, pero que en mi caso el tú nunca fue una impostación, no es algo exótico, algo que yo adopté artificialmente, sino que me sale de las entrañas, porque yo hablaba de tú, y así les hablé a mis padres hasta que murieron. Se hubieran ofendido mucho si hubiera cambiado esa segunda persona, entrañable,
por el vos. Era parte de su síndrome del desarraigo y de vivir con el espíritu del otro lado, y parte de su identidad. Entonces, para mí el tú sigue siendo natural. Bueno, nosotros estamos en Radio Tú ahora. Claro, Radio Tú, yo paso, enseguida cambio el switch, no tengo ningún problema. Según el hablante con el que me estoy comunicando, si es peninsular, me sale natural, o si es otro sudamericano que no habla de vos, me sale naturalmente, ¿no? ¿Y la relación con España cuál es? ¿Has viajado muy, muy seguido? ¿Te quisiste quedar alguna vez viajar? ¿O no? Sí, siempre, sí, me he querido quedar, me quiero quedar todavía, sé que ya se me pasó el tiempo para eso, porque no es sencillo. Sobre todo a cierta edad, desmontar todo lo que se construyó de un lado. No sé ni siquiera si me adaptaría en el caso de tomar esa decisión. ¿Nunca has probado meses de estar allá? No. Llegué a estar 1 mes y medio, que fue cuando con mi marido decidimos, en 1995, decidimos ir con los 3 chicos, estar en casa de mis tíos en Galicia. Cruzamos hasta Inglaterra, somos muy aventureros, era una cosa medio disparatada, pero fuimos en auto hasta Inglaterra porque estaba allá esperándome una persona que yo no conocía, que era la traductora al inglés de Lucio Victorio Mansilla, de una excursión de los indios ranqueles. Mirá vos. Mansilla es un autor sobre el que yo escribí una novela, La Pasión de los Nómades, que hicimos el viaje con mi marido y mis hijos para escribir La Pasión de los Nómades. También fue un viaje así muy disparatado, si se quiere, totalmente anómalo, proveer de cualquier circuito turístico, pero yo necesitaba tener esa experiencia para volcarla en una novela que implicaba el retorno de Lucio Mansilla como fantasma a la Argentina de fin del siglo XX. Así que lo tuvimos sentado siempre en el auto con nosotros. Y la traductora de Mansilla se enteró porque ella falleció lamentablemente, era argentina, pero también de 2 puntos, porque viajó, se graduó en la Universidad de Oxford, después se quedó en Inglaterra, se casó fuera de la Argentina. El marido de ella, el segundo marido, era un médico inglés que se dedicó a estudiar el paludismo, y los dos, ella tenía 2 carreras, antropología y letras, y había sido intérprete profesional. Entonces, la verdad que era la persona ideal para hacer esa traducción. Cuando se enteró de que yo iba a ir a España, ya conocía mi libro de ensayo sobre la barbarie en la narrativa argentina, conocía la novela, me quería conocer a mí. Entonces, le dije, está bien, vamos, si te parece, voy con la familia. Y alquilamos un auto y nos fuimos desde el norte de España, desde Galicia, hasta Dieppe, y ahí tomamos el ferry y fuimos hasta Sussex, en Inglaterra, y estuvimos unos días con ellos. Fue todo ¿El norte, centro, sur de Inglaterra? No, el sur. Ah. Sí, en esa zona estuvo Rosas exiliado también. ¿Ah, sí? También. Sí, conectado con otro de mis libros. Acá estuvo Juan Manuel, yo no sabía, no sabía exactamente el lugar donde estuvo, claro. visitarlo, pero por esa zona estuvo en su exilio inglés. Sí. ¿Vos sabés cómo pasa con esto, María Rosa, que el tiempo vuela? Yo tenía planteado un montón de preguntas, que muchas las hemos respondido de manera diferente. Curioso, ¿no? Seguro. Sin darme cuenta hemos respondido cosas que no te pregunté, y eso es muy interesante para un cronista. Digo cronista porque también he arribado a tu obra hace poco, y uno tiene cierto pudor, cierta timidez cuando está frente a la autora, y como es el caso tuyo, una persona con tamaña trayectoria y con tamaños libros escritos y tanta cosa hecha, hablando vulgarmente, me refiero que a uno le cuesta. Entonces me ceñí solamente a dar algunos puntos. Después ya, más adelante, si Dios quiere, haremos una entrevista más concisa sobre tu obra escrita, pero aquí hemos tocado alguna parte más entrañable que tiene que ver con la inmigración, con ciertos aspectos de tu obra puntual, que es como Galicia, la inmigración y demás, como una línea tuya, ¿no? Pero quería preguntarte, antes que nos quedan solamente 8 minutos de programa, quería aprovechar estos minutos para preguntarte, si tuvieras que decir, por ejemplo, quién es el lector de María Rosa, ¿quién es tu lector? ¿Lo tenés identificado?
más o menos. A ver, nunca hay un solo lector, depende de las entradas, ¿no? Hay un lector o lectora a quien le gusta la poesía y en particular el tipo de texto poético que yo hago, que son, como te decía, poemas que se entrecruzan con lo narrativo, pero igual su efecto central es el lírico. El lector de poesía, sí, yo creo que le gustan mis libros. También el lector que se interese en las cuestiones de la historia y de la identidad, le van a interesar. No te puedo decir después qué tipo de... Cosas que se me ocurren a mí para preguntar, la verdad que... Sí, no, he tenido muchos, sé que tengo muchos lectores del mundo académico porque me han hecho muchos trabajos sobre mis libros. Tampoco son clasificables por género, aunque hay bastantes lectoras especialistas, a su vez en escritoras, que se han acercado a parte de mi obra porque es una obra que visibiliza mucho la acción de las mujeres como agentes culturales y agentes políticos también, ¿no? No sé si esta parte Entonces, ese es un motivo. ¿no? Disculpa. Sí, hay bastante metaliteratura en mis libros. Sí, pensaba también en un lector así, ¿no? Alguien más bien instruido en algunos campos de la literatura ya confogueado, ¿no? Sí, eso ayuda, pero igual algo que siempre me preocupó, y vuelvo a alguien que vos mencionaste, al gran poeta Garcilaso de la Vega. Él tenía un concepto precioso, el del arte natural. Y a mí siempre me fascinó esa posibilidad. Es decir, para mí la cima de la virtuosidad artística es que el lectora no se dé cuenta de todo el trabajo que hay subterráneo, que la literatura, el texto fluya. Generalmente mis textos tienen muchas capas de sentido, no tienen una sola lectura, se pueden releer, el que no vio una cosa después en otra lectura a lo mejor la ve. Hay como una dimensión en profundidad, pero a mí me gusta que quien lee pueda ingresar en los textos con fluidez, que sean hospitalarios, que avance en ellos. Hay autores que, bueno, por propuesta propia, estética, por su manera de enfocar la literatura, a lo mejor son más críticos o ponen barreras de entrada. O bueno, trabajan mucho desde la concepción de literatura como artefacto, que todos sabemos que es un artefacto, que es una construcción, y lo hacen notar. Yo trabajo desde el lado contrario. No me interesa que se note, me gusta la seducción. Claro, bueno, son posiciones, ¿no? Hay fe de eso, porque cuando iba a decir cogí, me sale como he cogido en España, no sé si la novela, enseguida me metió las 3 o 4 páginas, fui cayendo una fluidez importante, ¿no? Ahora cuesta mucho trabajo lograr eso, ¿eh? Es lo más difícil. Claro, por eso lo menciono, porque ahí hay un trabajo obviamente de depurado y demás. Mirá, estaba buscando ahora, aquí lo tengo. Antes de irnos, ya estamos encima del cierre, se me pasa volando siempre, debe ser bueno, ¿no? Igual que se pase rápido. Yo creo que sí, es maravilloso para los entrevistados que nos sintamos tan cómodos. También vos sos hospitalario como anfitrión, como cronista, como, bueno, experto en literatura y en cultura. Experto no, gracias, además soy muy ambicioso, muy generosa sos. Intentamos hacer algo grato de una charla y, bueno, aportar algún dato válido, digamos, alguna pregunta interesante. En 2021 vas a recibir la Medalla Europea de Poesía y Arte, una distinción que se creó en Bruselas, ¿no? Sí. Y te la va a otorgar un Comité Internacional de Académicos y Poetas el año que viene. Es realmente una gran distinción, junto a una ontología tuya traducida al chino.
El año pasado, este año fue premiado el escritor español Antonio Gamoneda, y ahora te toca a vos. Sí, sí. Contanos antes del cierre qué expectativas tenés al respecto al premio, qué significa para vos. Bueno, también ha sido una experiencia inesperada y extraordinaria en mi vida, eso que se encadena con un viaje mío a Canadá en el año 2017, en el que fui a recibir un premio de poesía por uno de estos libros compilados en Bosque de Ojos, Esperan la Mañana Verde, que fue traducido al francés y publicado en Francia por Renato Schiavetta y Cristina Madero, ¿no? Ese libro fue premiado y durante ese festival en Trois-Rivières, en Quebec, conocí a Zhao Zifang, una poeta y académica china que forma parte de ese comité internacional, es la vicepresidente en este momento, y se interesó mucho en mi obra. Bueno, mis textos poéticos están traducidos al francés y al inglés, ella los pudo leer, que a veces pasa con las lenguas intermedias, ¿no? Que sirven de puente entre mundos que son muy distintos, como bueno, el castellano y la China. Y bueno, empezamos a comunicarnos, fui invitada a China el año pasado a un festival internacional de poesía, una experiencia muy importante, un impacto muy grande conocer China. Bueno, ella terminó proponiendo mi candidatura para esa medalla, mis antecedentes, bueno, daban como para que me consideraran y decidieron, bueno, dármela y que se tradujeran mis textos al chino, cosa de la que se ocupará ella, ¿no? De hacerlos traducir y publicarlos en esa antología, en un país que